Buenas tardes, hermanos, les saludo en la paz del Señor. Amén. Quisiera que nos dirijamos un momento al Señor para que se nos envíe este estudio bíblico que se trata acerca de la sabiduría de Dios. Desde todo punto de vista, hoy vamos a analizar la sabiduría de Dios. Amén. Amén. El tema de hoy es la sabiduría de Dios. El texto en el cual vamos a basar está en el libro de Santiago, capítulo 3, versos 17 al 18. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti. Te pedimos que obres, Señor, en este estudio, Señor. Glorifícate, Padre, y que podamos aprender juntamente con mis hermanos acerca de la sabiduría de Dios. Amado Dios, hoy vamos a poder ver diferentes tópicos, Señor, los cuales tú has enseñado a la iglesia, los cuales nos has dado también ejemplos a seguir, Señor. ¿Qué tipo de sabiduría tú quieres, Señor, que podamos tener? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Encomendamos a tu glorioso Espíritu Santo, sea quien imparta sabiduría, entendimiento, conocimiento, y nos guíe a toda verdad, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría, poco. Sabiduría. Para ustedes, ¿qué entienden por sabiduría? Una pregunta que les quiero hacer. Conocimiento Es el temor de Dios. Temor de Dios. No, la sabiduría en el contexto humano, en el diccionario español. Hablaremos en términos humanos, en términos de la ciencia. ¿Qué es la sabiduría? Hemos dicho conocimiento. ¿Otro? es la sapiencia que tiene todo ser humano de interpretar con orden una lectura o algún texto. ¿Alguien más? Conocimiento. Conocimiento. Ya. Siguiente. Según el diccionario español, nos quiere decir que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Son conocimientos profundos, amplios. Nos dice que una persona adquiere a través del tiempo, de la experiencia, a medida que va aprendiendo en la vida, empieza a conocer más cosas y la suma de todos sus conocimientos se llama sabiduría. ¿Ya? También significa la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Aquella persona que actúa en forma prudente, acertada y con sensatez, se dice que es una persona sabia. Sinónimos de la palabra sabiduría: cordura, juicio, ¿ok? O prudencia. Siguiente. Siguiente. Según la palabra de Dios, el temor de Dios y la inteligencia, ¿qué es? ¿Podrían darme algunos ejemplos? Según la palabra de Dios. Es la sabiduría, el temor de Dios, número 1. Número 2, el apartarse del mal. Significa la inteligencia. Entonces, ¿dónde está eso? Está en el libro de Job, capítulo 28, verso 28. Anótense. Según la palabra de Dios, la sabiduría es el temor de Dios,
el apartarse del mal, nos dice la palabra, es la inteligencia. Siguiente. Gloria al Señor. La sabiduría de lo alto. En el texto base hemos puesto Santiago capítulo 3, verso 17 al verso 18. Primeramente es pura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La sabiduría, en primer lugar, tiene que ser pura. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno realmente quiere tener la sabiduría de Dios, tiene que tener un corazón puro. ¿Se acuerdan? La anterior semana hemos hablado del profeta Daniel. Daniel estaba en ayuno y en oración. Y la palabra de Dios nos dice que Daniel estaba rogando a Dios por el perdón de su pueblo Israel y por la santa ciudad Jerusalén. Entonces, cuando un cristiano realmente quiere tener la sabiduría de Dios, tiene que empezar por oración. Cuando la sabiduría es pura, cuando está en humillación, en quebrantamiento, cuando tiene sinceridad hacia Dios, esa sabiduría en primer lugar es pura. Número 2 es pacífica. ¿Amén? Pacífica. ¿Qué quiere decir? Que esa sabiduría te produce paz a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa sabiduría no te produce controversias, debates, enfrentamiento, contiendas. No, es pacífica, llena de paz. Número 3 es amable, cordial. Amén. Sensible. Ese tipo de sabiduría es lo que Dios nos quiere dar. Amén. Número 4 es buena, es benigna. La sabiduría de Dios produce frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 5 es llena de misericordia. Cuando el Señor enseñaba las parábolas, ¿se acuerdan? El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Enseñaba la parábola, y cuando hablaba de la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Que de las 100, 99 estaban en el redil, pero una se había perdido. Pero cuán alegre el pastor se va a sentir que cuando aparece una ovejita, hay una fiesta en los cielos. Amén. Porque un pecador se ha arrepentido. Amén. Entonces, llena de misericordia. Jesús tenía misericordia. Miraba al pueblo de Israel. Amén. Con ojos de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Esa sabiduría tiene que tener misericordia. No tiene que ser discordia. No tiene que producir en los hermanos murmuración, sino tiene que haber misericordia. Cuando alguien exhorta a alguien, cuando está enseñando la palabra de Dios, tiene que producir misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Número 6, tiene que tener buenos frutos. ¿Qué frutos produce la sabiduría? Amén. Buenos frutos. ¿Qué puede producir? Arrepentimiento. ¿Qué puede producir en tu vida? Cambio de actitud. Amén. Amén. Cuando nosotros hemos llegado a escudriñar la palabra, ¿qué ha producido en tu vida, Noelia, cuando has leído la palabra de Dios? ¿Qué has notado? Que ha cambiado mi actitud. Amén. ¿Qué más? ¿Qué ha cambiado en tu vida, Vicky? Cuando has empezado a meditar, a escudriñar la palabra de Dios. Todo por lo que pensaba antes en mi vida, ahora lo que siento ahora. Ha habido un cambio, un enfoque de vida. Tu vida ya no es la misma de antes. En el mundo era como todos lo ven, normal.
Pero cuando nos vamos a la Escritura, ya es algo diferente. Por eso dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el Señor todo es nuevo. Amén. Siguiente. El número 7. Esa sabiduría es sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que es algo que no se puede llegar a saber. Sí se puede llegar a saber. Amén. A su nombre. Y hoy, a través del estudio, nos vamos a dar cuenta que todo se llega a saber. Amén. Tampoco es con hipocresía, porque muchas veces la palabra de Dios es predicada ¿para qué? Para enfrentar a los hermanos, para decir ese hermano está en pecado, hay que darle un hachazo con la espada, ¿no ve? Así dice, pero no es la finalidad de la palabra de Dios, es dar certidumbre y veracidad, que no haya hipocresía. ¿Hipocresía qué quiere decir? Fingir algo que no es, fingir algo que tú, un ejemplo, quieres decir algo pero no lo sientes, amén, no dices la verdad, lo dices por decir, para que la persona se sienta feliz, no le dices la verdad, esa palabra no tiene que ser. Por eso cuando Jesús miraba a sus siervos, a sus apóstoles, perdón, cuando Pedro le dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá escuchar? A su nombre, Gloria. amén. Gloria. ¿Quién podrá escuchar? Amén. Pensaron que la palabra es dura, pero no es así. La palabra es verdadera. Amén. Dura es para aquel que no quiere arrepentirse, para aquel que no quiere convertirse. Esa palabra es dura. Pero aquel cristiano que ha escuchado la palabra es un cambio de vida, es un nuevo enfoque que Dios le da a la vida. Amén. Por eso dice, el que me sigue no va a andar en tinieblas, porque antes en el mundo estábamos sumergidos en una oscuridad densa, pero cuando hemos venido a los pies de Cristo, nuestro entendimiento se alumbró, hubo una luz, amén, una luz de esperanza para nosotros, amén. Siguiente, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de justicia, amén, se siembra en paz para los que hacen en paz. El fruto de justicia, por ejemplo, puede ser amor, gozo, paz, paciencia, muchas cosas. Puede ser fruto del Espíritu, amén, porque la justicia de Dios se revela a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente. La sabiduría en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios reina, en el libro de Isaías capítulo 33, versos 5 al 6, y Lucas capítulo 12, verso 15 y verso 19 al 20, nos dice que la sabiduría es un tesoro. Amén. El Señor Jesús nos habla en estos pasajes que la sabiduría es un tesoro. Además, ha regalado en estos tiempos ciencia. Amén. Número 3, ha dado salvación en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria. Dice, la diferencia entre el justo y el pecador, Eclesiastés capítulo 2, verso 26, nos indica lo siguiente. Dos aspectos. Al hombre que le agrada, Dios le da. ¿Qué cosa le da? Sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cuántos dicen amén? El que vive y agrada a Dios, Dios le da ¿qué cosa? Sabiduría,
le da conocimiento, porque ciencia es sinónimo de conocimiento. Y además de eso le da gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le da gozo, alegría. Siguiente. En el libro de Lucas capítulo 12, verso 15, verso 19 al 20 dice que al pecador le da trabajo. ¿De qué? Desde coger y amontonar. ¿Qué cosa? Riquezas. ¿Para qué? Para darle al que agrada a Dios. ¿Alguien puede leer el libro de Lucas capítulo 12, verso 15? Por eso dice que los ricos hermanos trabajan. Porque al final, el justo, el que agrada a Dios, el que va a disfrutar. Amén. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, verso 15? Amén. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Eso es. Pero la gente que tiene recursos económicos, que tiene riquezas, piensa que su vida consiste en tener muchas cosas. Pero Jesús en esta palabra nos dice que la vida del hombre no consiste en tener en abundancia los bienes. ¿Amén? Porque lo primero es tener la sabiduría, la ciencia y el gozo. Eso Dios da cuando le agradas a Él. Amén. Y en el verso 19 y 20 del mismo libro de Lucas 12, ¿qué nos dice la palabra? Amén. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocícate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Mucha gente piensa que los bienes se los va a llevar después de él. A su nombre, Gloria. después, antes de morir, piensa que va a disfrutar todo. Sí, evidentemente disfruta, pero cuando muere, no se va a llevar casas, no se va a llevar los bienes que posee, o todas las riquezas que ha tenido, autos, todo. No se lo lleva, porque vino desnudo y así se va a ir desnudo. Pero dice la palabra de Dios. Amén. Aquel que es justo no se va a ir desnudo, sino que se va a ir con vestiduras blancas que representan la salvación y la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el pecador es aquella persona que recoge, se esfuerza por tener riquezas y amontonar. Hay dichos, ¿no, mami? Cuando nos dicen que las personas de antes en fajos guardaban dinero, ¿verdad? Se ha encontrado debajo de la cama mucho dinero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué lo han pensado que eso alguien lo iba a robar? Pero no han disfrutado, han ido ahorrando, hasta el día que la muerte los sorprendió y no pudieron disfrutar. ¿Quiénes son los que disfrutan? Los que lo encuentran, ¿verdad? Entonces, de nada sirve amontonar, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Mejor es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. A su nombre, Gloria. a su gloria. Siguiente. La sabiduría que se encuentra en el secreto de Dios. ¿Cuándo es el secreto? Cuando entras a tu cuarto
y cierras la puerta y oras a tu Padre en secreto, ¿qué cosa te va a revelar el Señor? Queremos hacer énfasis en los siguientes puntos. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que todas las cosas secretas que no conocemos le pertenecen a Dios? Hay cosas secretas que no van a ser reveladas, no vamos a conocer. Por eso dice la palabra, en parte conocemos, pero aquel día cuando el Señor se va a revelar, conoceremos y sabremos cómo hemos nacido, cuál ha sido el propósito que Dios ha tenido para con nuestra vida. Dios tiene un objetivo. Dios nos va a avisar todo, por qué hemos sido concebidos, cuál ha sido el motivo de nuestra existencia. Eso lo vamos a saber. Es cosas secretas. Por ejemplo, de la Trinidad de Dios, la deidad de Dios, muchas cosas no son encubiertas. Muchos dicen, existen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Otros dicen haber ido al cielo y haber visto solamente el Padre. Otros dicen haber visto solamente a Jesús. Hay una de las cosas o situaciones que son secretas, que solamente Dios lo sabe. Amén. Hay cosas que los profetas vieron, pero Dios les dijo que no escriban eso, que está sellado, que no pueden llegar a saber nadie. A veces Dios solamente permite que los hombres de Dios sepan ellos solamente y no los demás. Amén. Entonces, esas cosas secretas le pertenecen a Dios. Más las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles reveladas? Lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esos tiempos, cuando se ha escrito el quinto libro del Pentateuco, del Deuteronomio, solamente existía el Torá, los 5 libros. Entonces, las cosas reveladas en el libro de la ley, pero ahora ya existen los 66 libros. Entonces, no solamente se refiere al Torá, o sea, al Pentateuco, sino también a todos los libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis son 66 libros. 39 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 libros al Nuevo Testamento. Sumando ambos testamentos nos dan un total de 66 libros. En esos 66 libros están las cosas que Dios ha revelado para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente. Número 2. La enseñanza a través. La enseñanza de las cosas ocultas. Jeremías capítulo 33, verso 3. Para acceder a las cosas ocultas que para nosotros tiene un velo. ¿Qué quiere decir? Están velados, no podemos ver. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra que debemos clamar al Señor. Una vez que clamamos o clamemos al Señor, Él nos va a dar una respuesta. Y además de la respuesta, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Siguiente. Vamos a llegar a comprender la sabiduría. Salmo 51, verso 6. ¿Alguien puede dar lectura? Salmo capítulo 51, verso 6. Todos trabajaremos con la palabra. Amén. Noción de la sabiduría. Sí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. En el secreto de Dios me has hecho comprender
sabiduría. Cuando tú estás en oración, Dios, cuando ve que tú eres perseverante, que tú oras sin desmayar, entonces Dios dice, le voy a enseñar lo que quiere saber. Y Él ha de hacer que tú comprendas lo que tú no entiendes, lo que para ti muchas veces te has pasado tal vez años estudiando algo de la palabra de Dios, pero si perseveras, Dios te lo va a revelar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿En dónde? En el secreto de Dios, cuando tú y Dios estén a solas. Amén. Ahí Dios te va a revelar sabiduría, te va a hacer comprender lo que no entiendes. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Te va a revelar las cosas ocultas. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 al 10, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y el verso 10, ¿qué nos dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Nos ha revelado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela las cosas ocultas. Entonces, para acceder a las cosas ocultas y secretas, grandes que Dios tiene preparado, el primer requisito es, número 1, ser bautizado en agua. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Ser bautizado por el Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado, vas a acceder a las cosas ocultas que el Espíritu Santo tiene preparado para todos los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente. Sabiduría oculta para los que han alcanzado madurez. No está hablando de personas mayores, ancianos, no. Estamos hablando en el sentido espiritual. Cuando uno ha alcanzado una madurez espiritual, es cuando, amén, accede a la sabiduría oculta. A ver, ¿cuántos pueden leer el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versos 6 al 7? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria ha predestinado la sabiduría oculta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está oculta, pero Dios nos va a mostrar en cuál gloria, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. El Espíritu Santo enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 al 13. ¿Alguien puede dar lectura? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo, no palabras enseñadas por sabiduría humana. Hoy en día hay teólogos que saben la palabra, tapa. Inclusive yo conozco pastores que han leído la palabra 70 veces. Han leído la Biblia, de tapa a tapa. Tienen conocimiento de la palabra. Pero dice el Señor que eso no debe ser.
la sabiduría. El conocimiento de la palabra tiene que ser a través del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Siguiente. Siguiente. ¿Para qué tenemos que tener esa sabiduría? Para conocer su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Lo que a Dios le agrada. Colosenses capítulo 1, verso 9 a 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. ¿Alguien puede dar lectura? Por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Saber cuál es su voluntad. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, vamos a saber la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Por medio de las Escrituras vamos a llegar a saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere para el hombre. Amén. Conocer su voluntad. Siguiente. Alcanzar tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. ¿Alguien puede hablar de ti? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y el de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El Padre y el Hijo. En ellos está escondido todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Siguiente. A través de los dones del Espíritu Santo, hay dos dones que la palabra de Dios nos habla acerca de la palabra de sabiduría y palabra de ciencia. En 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Sabemos muy bien que los dones del Espíritu Santo son 9, ¿verdad? Estos dos son parte del grupo de esos 9 dones, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Quién puede dar lectura? 1 Corintios capítulo 12, verso 8. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Según el mismo Espíritu. Ya. A otro le ha dado, dice, palabra de sabiduría, a otro, ciencia. Ciencia es sinónimo de conocimiento, sabiduría, palabra de sabiduría. Cuando tú tienes estos dones, tú vas a llegar a conocer y saber con exactitud lo que una persona siente o tiene. Eso se llama conocimiento. ¿Amén? Esos son dones especiales que lo hemos estudiado hace tiempo, ¿se acuerdan? Hemos estudiado los dones del Espíritu Santo. Entonces son parte de los dones del Espíritu Santo, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Siguiente. Todo eso se consigue en el secreto de Dios. Ojo, no se olvide. Dios dará sabiduría.
que no podrán resistir y contradecir los que se oponen a la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos encontrado oposición, contradicciones, resistencia a escuchar la palabra? Dice que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios da sabiduría. Sabiduría, amén. Que no podrán resistir a aquellos que contradicen. Amén. Amén, a su nombre. Amén. Los que se oponen a la verdad. En Lucas capítulo 21, versos 14 y 15, Jesús nos recomendó lo siguiente. ¿Alguien puede dar lectura? Lucas capítulo 21, 14 al 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Voy a darles palabra de sabiduría, ¿no? Que no podrán resistir ni contradecir. Un ejemplo claro en Hechos capítulo 6, versos 8 al 10, nos da un ejemplo de un mártir del Señor. ¿Saben qué se llamaba? Esteban. A ver, ¿quién puede dar lectura? Hechos capítulo 6, versos 8 al 10. Amén. ¿Qué dice? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuál sabiduría? Que proviene del Espíritu Santo. Esa sabiduría. Amén. ¿Cuándo se le fue dado a Esteban esa sabiduría? El día de Pentecostés. Cuando fueron llenos todos del Espíritu Santo. Porque si ustedes se dan cuenta, Esteban, todo el capítulo 7 empieza a leer toda la narración, ¿no? Desde Génesis hasta Jesús, ¿no? Todo lo que ha pasado, la vida de Moisés, la vida de José, empieza a narrar. ¿Quién le dio esa sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Y por qué lo ha dado? Porque él ha escudriñado y además ha buscado a Dios, ha sido lleno del Espíritu Santo. Y Esteban era lleno de sabiduría. A su nombre, gloria. Siguiente. Hay que pedir sabiduría a Dios con fe. Amén. La sabiduría que Dios nos quiere dar, vamos a lograr tenerlo siempre y cuando tengamos fe. Solamente se necesita fe para tener sabiduría. Santiago capítulo 1, versos 5 al 6 nos dice lo siguiente. ¿Quién puede dar lectura? Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. El que duda. Amén. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando ve a Jesús andar sobre las aguas, cree que era un fantasma. Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Yo soy. Si eres tú, Señor Jesús,
Maestro, perdón, manda que yo vaya donde ti. Y Pedro, ¿qué hace? Va, empieza a caminar sobre las aguas. Amén. Ciegamente ha creído en el Señor, pero cuando empieza a ver abajo, ¿qué pasa? Empieza a... ¿Por qué? Porque dudó. No tenemos que, así como al principio la actitud de Pedro era de seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir con una fe así, segura, con una fe ciega en el Señor. ¿Sí? Los niños, cuando su padre le dice, esta cosa es de este color, los niños dicen, sí, es de ese color, ciegamente creen. ¿Por qué? Porque son inocentes. Esa inocencia tenemos que tener nosotros para alcanzar a tener esa sabiduría. A Dios hay que pedirle con fe, con seguridad. ¿Amén? Y esa fe va a ir creciendo a medida que tú estás en el secreto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente. La palabra de Dios, hay una de las cosas que nos dice que tenemos que tener la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que seamos enseñados, aprendamos todas las cosas que Dios nos quiere dar. Amén. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 20, ¿qué nos dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Por qué? Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. La presencia de Dios trae conocimiento. Cuando Dios se revela a tu vida, ya sea por medio de visiones, Dios te enseña algo, ¿verdad? Por medio de sueños, Dios te muestra algo. Y eso aprendes, vas adquiriendo conocimiento. Amén. Sabiduría. Y eso es revelado en el secreto de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aprendiendo, conociendo la palabra de Dios para alcanzar sabiduría. ¿Con qué objetivo vamos a alcanzar sabiduría? Con el objetivo de ¿qué? A ver, ¿con qué objetivo alcanzamos la sabiduría? ¿Cuál es el objetivo principal de alcanzar la sabiduría? No. Salvación. Salvación. El objetivo por el que leemos la palabra de Dios, venimos a la iglesia, el objetivo es ser salvos. Aprendemos la palabra para alcanzar la sabiduría, para tener la salvación. Amén. Eso nos dice Timoteo, ¿verdad? Timoteo capítulo 3, verso 15 al
17. ¿Amén? Siguiente. La palabra de Dios dice que en la humildad está la sabiduría. Proverbios capítulo 11, verso 2. ¿Alguien puede dar lectura? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Cuando te humillas al Señor. Por eso dice la palabra de Dios: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Humilde de corazón. El Señor era humilde, manso, y tenía un conocimiento tremendo. Conocía los pensamientos de los fariseos, de los escribas. Por eso les decía: ustedes están cavilando en sus pensamientos, están murmurando en contra de mí. ¿Por qué decía eso? Porque tenía conocimiento. ¿Sí? Porque era humilde de corazón. Así también nosotros tenemos que ser humildes para que la sabiduría de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque donde hay soberbia, no va a haber sabiduría, sino confusión, error. Por eso les decía a los fariseos el Señor Jesús: ustedes ignoran. Amén. Y erran porque no conocen el poder de Dios. Por eso ignoran las escrituras. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Amén. Ellos eran muy tradicionalistas, costumbristas. Ellos decían que no se debe comer con las manos sucias. Pero el Señor, ¿qué les decía? No todo lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las borracheras y una lista grande de obras de la carne. Amén. Amén. Siguiente. El Espíritu Santo guía toda verdad. Este es un pasaje que ustedes ya lo conocen, pero volveremos a recalcar. Primera de Juan. Juan capítulo 16, verso 3. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Cuando la palabra de Dios nos habla de la verdad, nos dice que la verdad es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es la sabiduría. Nos va a guiar a la palabra verdadera del Señor. Amén. Por eso dice que el Espíritu Santo nos guiará a la palabra correcta para que no nos equivoquemos. Porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Número 1. Enseñar. Instruir. Número 2. Corregir. Número 3. Convencer o redarguir. Y número 4. Enseñar. Enseña, corrige, convence e instruye en qué? Justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra de Dios cumple, esos objetivos, la palabra de Dios. Amén. Bien. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? Los hijos de Dios. Amén. Romanos 8:14.
Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No dice los que son dirigidos por el pastor. No dice los que son dirigidos porque el hermanito, he escuchado que me ha dicho una profecía que dice la palabra que es así. No, no dice. Dice el Espíritu Santo. Es el que guía a toda la verdad. ¿Ven? Siguiente. Hacer lo que Daniel hizo. Hemos leído la anterior semana, Daniel capítulo 9, versos 2 al 4. ¿Se acuerdan? Que Daniel buscaba al Señor que les revele lo que iba a pasar con Israel y Jerusalén. Amén. Rogaba. Daniel. ¿Alguien puede dar lectura para que podamos corroborar los apuntes que estamos escribiendo? Dice que buscaba Daniel al Señor en ayuno. ¿Qué dice? Yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. 70 años. Y volví mis ojos a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Le estaba buscando, estaba escudriñando la palabra de Dios, lo que ha pasado con las desolaciones. El imperio babilonio había sitiado a Jerusalén durante 70 años y él estaba en el 68, faltaban 2. Entonces quería saber qué iba a pasar luego de esto. Por eso es que Daniel le busca al Señor, porque inclusive había tenido más antes otras visiones que no entendía. Entonces él le busca en ayuno, en oración. ¿Amén? Ahí está el secreto para conocer las cosas ocultas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente. Atributos de la sabiduría. Buen entendimiento a los que creen y practican los mandamientos de Dios. Si tú practicas los mandamientos, pones por obra los mandamientos, Dios te va a dar un buen entendimiento y vas a creer. Ve Salmo 119, verso 66. No lo vamos a leer, solamente anótenlo. Salmo 119, verso 66 y Salmo 111, verso 10. Siguiente. Dios provee de sabiduría ¿a quiénes? A los rectos, a los que andan con un corazón íntegro. A ellos les da sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 7. Siguiente. Para guardar el consejo y conservar la ciencia en nuestros labios. Para que tú seas capaz de dar consejos sabios. Amén. Y además en tus labios conserves. Amén. Ciencia, conocimiento. Amén. ¿Quién de ustedes por lo menos sabe unos 5 textos bíblicos de memoria? ¿Alguna vez has utilizado algún texto para alentar a un hermano o a un amigo? Sí, eso Dios te lo va a dar. Para eso es. Siguiente. Proverbios capítulo 5, verso 1 al 2. En Proverbios 14, verso 6 nos dice:
que Dios al hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es fácil para aquel que anda en rectitud. Amén. Aquel que ha entendido que la clave para llegar a tener el conocimiento de Dios es la humillación, es andar rectamente. Dice que la sabiduría le va a ser fácil, pero para otros parece que es confusión, ¿verdad? Cuando empiezan a predicar respecto a un tema, están empezando por la A y terminan ni en la Z. Parece que se van a la Q, no van del principio hasta el final. Todos llegan a confundirse. Amén. Mientras aquel que se humilla a Dios, tiene un corazón íntegro, puro, tiene la sabiduría de lo alto, la sabiduría le es fácil. Amén. Por eso Jesús enseñaba por medio de parábolas. ¿Se acuerdan? Las parábolas utilizaba Jesús para comparar el reino de los cielos en diferentes aspectos de la vida cotidiana del hombre. Amén. Siguiente. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15, dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Amén. Amén. Aquel que es disciplinado por Dios, amén, aquel que se somete al castigo del Señor, va a conocer la sabiduría. Cuando nuestros padres nos castigan por algo que hemos cometido, a veces reiteradas veces, y el padre, ¿qué decisión toma? El de azotarte, el de castigarte. Y cuando tú vuelves a cometer lo mismo y dices, no, una vez me han castigado por esta razón, ya no lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué estás adquiriendo? Conocimiento para no volver a incurrir en la misma falta. Y eso es lo que Dios nos da a través de las pruebas, a través de los errores que cometemos. Los errores que se han cometido en la Biblia, los hombres de Dios, David cometió, Sansón, todas esas cosas que les han pasado a esos hombres, han servido o sirven para que nosotros no volvamos a pecar, no cometamos esos errores, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Su nombre. Gloria. Siguiente. Siguiente. En Proverbios 24:3 dice, con sabiduría, ¿qué cosa? Se edifica la casa y con la prudencia se firma. A ver, qué interesante, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios se edifica la casa. ¿Se acuerdan de ese proverbio? La mujer sabia edifica su casa. Aquí no dice, dice la sabiduría edifica la casa. ¿Cuál casa? El hogar, la iglesia, puede ser, y con la prudencia se afirma. ¿Ven? ¿Qué es la prudencia? Aquel que permanece, ¿ven? Aquel que hace las cosas cautelosamente, cuidadosamente, ¿ven? Para no equivocarse. ¿Ven? Entonces, la sabiduría también sirve para edificar la casa. ¿Ven? Se ha cimentado en el conocimiento del Señor. Cuando en una casa, en un hogar, reina el Señor, la palabra de Dios es puesta en obra, esa casa se edifica, los hijos crecen en el conocimiento de Dios. Amén. 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 Y se afirman. No solamente crecen, se edifican, sino que también se afirman, se vuelven perseverantes en el camino del Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Siguiente, en Proverbios 24, verso 3, es el mismo. Siguiente.
Con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Cuántos dicen amén? Job 12, verso 3. Siguiente. Además, en Job 36, verso 5 dice que Dios da fuerza de sabiduría. Imagínense, la sabiduría produce fuerza, poder. Siguiente. En Éxodo 28, verso 53, Dios da espíritu de sabiduría. Siguiente. En Daniel capítulo 2, verso 21 al 23 y verso 30 nos dice: a Daniel es revelado el misterio para dar a conocer al rey Nabucodonosor la interpretación del sueño, para entender los pensamientos de su corazón. Sabemos muy bien en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y no entendía nada. Hace llamar a los astrólogos, a los magos, a los entendidos de la materia, pero ninguno le pudo revelar. En ese momento se molesta, se enoja Nabucodonosor y empieza a decirles: si no me dan la interpretación, todos ustedes serán muertos. Y lanza un edicto, ¿se acuerdan? Entonces, y estaban buscándole a Daniel, ¿se acuerdan? A Daniel, a su amigo Ananías, a Misael y a Azarías. ¿Para qué? Para matarlos, porque eran sabios también ellos, conocían. Entonces, cuando escucha Daniel a un jefe militar del ejército de Babilonia, que había lanzado apresuradamente un edicto. ¿Por qué han hecho este edicto tan rápido? Es que nadie ha podido interpretar el sueño, le dice ese soldado, ese jefe. Pero Daniel le dice: por favor, permíteme entrar donde el rey, yo lo voy a mostrar, yo voy a darle la interpretación, solamente quiero tiempo. ¿Y qué hace Daniel? El rey le da el tiempo. El rey, Daniel se pone a buscar a sus amigos y empiezan a orar. Y dice, Dios les revela el secreto, el sueño que tuvo el rey de Babilonia. ¿Sí? Eso es lo que Dios puede hacer cuando hay algo que está oculto, que es necesario que nosotros sepamos. Inclusive puede ser que tal vez nuestra vida esté en peligro, pero necesitamos saber. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vigilia de oración para buscar a Dios, para buscar la respuesta. Tal vez no va a ser la primera noche, tal vez la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero sí o sí, Dios te va a revelar si tú perseveras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no revelaba Daniel eso, no llegaba a saber, él iba a ser muerto. Entonces Daniel no hubiera estado aquí, no hubiéramos sabido ni las profecías, amén, de lo que iba a pasar. Pero Dios en su misericordia le dio revelación del misterio de su sueño. Siguiente. Y además en Daniel capítulo 9, versos 21 al 22, ¿se acuerdan? La anterior semana hemos visto que el ángel Gabriel es enviado por Dios para enseñar la visión a Daniel, para que tenga sabiduría y entendimiento. La misión de este ángel era para darle a Daniel sabiduría y entendimiento para entender las visiones que le estaban mostrando. ¿Se acuerdan la profecía de las 70 semanas? ¿Quién vino a Daniel? El ángel Gabriel. ¿Por quién fue enviado Gabriel para que le enseñe la visión? Por Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estaba orando. Siguiente. En el tiempo del fin,
los entendidos resplandecerán y comprenderán las palabras escritas en el libro de Daniel. Sabemos muy bien, ¿no? ¿Estamos en el tiempo del fin? Sí. Dios está abriendo la mente. La profecía, el libro de Apocalipsis está abierto. Solo es cuestión de armar el rompecabezas y no andar en confusión. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Porque a Dios le place. Amén. Siguiente. Hombres de Dios. Siguiente. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versos 2 al 6. Capítulo 35, verso 30 al 35. Capítulo 36, del verso 1 al 2. ¿Cómo Dios les daba sabiduría a estos hombres de Dios? A este hombre, Bezalel, Dios le llenó del Espíritu de Dios. ¿En qué? Siguiente. En sabiduría e inteligencia. Siguiente. En ciencia, en todo arte. ¿Para qué cosa? Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. ¿Eh? ¿Para qué? Para que pueda inventar y proyectar diseños para trabajar en, número 1, en oro, plata y bronce. Número 2, en artificios de piedras. Número 3, en artificios de madera. Número 4, en toda clase de labor ingeniosa. Número 5, toda obra de servicio del santuario. Ojo, Dios puede darte sabiduría. Te puede dar conocimiento, inteligencia, en ciencias, en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, nuestro Dios es grande. A veces nos conformamos. Bueno, nunca voy a llegar a saber. Esa sabiduría solamente es para unos cuantos. No, es para todos. Es gratuito. Solamente hay que meterse con Dios. Y Dios te va a dar lo que tú quieres saber. Si quieres una profesión, quieres tener conocimiento, Señor, quiero que me des sabiduría en esta ciencia, esto quiero hacer, y Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te lo va a dar, así como estos hombres, mira, les ha dado sabiduría para inventar, para proyectar diseños. Así Dios ha hecho con estos hombres de fe, y así también a ti te va a dar, si tú le buscas. ¿Bien? Siguiente. A este hombre, a su ayudante, a Eloliab, Dios puso sabiduría en todo ánimo de todo sabio de corazón. O sea, el ánimo, la voluntad había sido parte de la sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan obra de arte y de invención de todo diseño. Gloria a Dios. Siguiente. En Deuteronomio capítulo 34, verso 9, la palabra de Dios nos dice: Josué fue lleno de ¿qué? Espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés puso sus manos sobre él para que los hijos de Israel obedecieran e hicieran como Jehová mandó a Moisés. A Josué Dios le dio sabiduría. Amén. ¿Para qué? Para tener estrategias de guerra, para conquistar, para entrar a la tierra prometida, porque Josué era un guerrero, ¿sí o no? Dios le da sabiduría. ¿Cómo adquiere esa sabiduría? Josué era el ayudante, el compañero de Moisés. Donde él iba, él estaba. Cuando subió al monte a recibir los 10 mandamientos, él fue con él, aprendió de Moisés, conoció cómo se movía Moisés. Por eso Moisés
impone sus manos sobre Josué y recibe el espíritu de sabiduría dado por Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros nos ha dado en este tiempo autoridad para imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué? Porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nos dice, no hay que imponer las manos a la ligera. ¿Cuándo? Cuando Dios no nos guía. No hay que imponer a quien sea. ¿Por qué Moisés impone las manos a Josué? Porque Dios lo ha dicho, impon tus manos sobre Josué. En él vas a reposar espíritu de sabiduría. Amén. Pablo imponía las manos porque Dios le guiaba a través del Espíritu Santo. Y a los que imponían las manos, ¿qué recibían? El Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que hacer las cosas con sabiduría. Siguiente. En 2 de Crónicas capítulo 1, versos 10 al 12, Salomón pide, ¿qué cosa? Sabiduría y conocimiento. Y Dios le da sabiduría, ciencia, lo mismo que la pedí, pero de yapita, de añadidura, le da riquezas, bienes y gloria. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué Dios le da a Salomón riquezas, gloria y honra, bienes? Porque pidió sabiduría, y la sabiduría está dentro del reino de Dios. Es parte del Espíritu Santo. ¿Ven? Siguiente. En Daniel capítulo 1, versos 6 al 7 y verso 17 dice, Daniel, al que llamaban Belsasar, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac, Azarías, Abednego, Dios les dio, ¿qué cosa? Conocimiento, les dio inteligencia. ¿En qué? En todas las letras y ciencias. Amén. Para saber idiomas. ¿Para qué más? Para saber conocimientos de otras cosas. Siguiente. Pero a Daniel tuvo entendimiento ¿en qué? En toda visión y sueños. Siguiente. Con eso hemos terminado. Muchas gracias, hermanos. Vamos a agradecer al Señor por este momento que el Señor nos ha permitido estudiar su palabra. Gloria a Dios, ha sido un estudio un poco corto, pero con el objetivo de que se digiera. Amén. Vamos a haber sido alimentados por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has permitido, Señor, que esta enseñanza toque nuestros corazones y que busquemos de verdad esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, que en primer lugar es pura. Para alcanzar la madurez tenemos que tener un corazón puro, un corazón quebrantado, humilde, sencillo. Gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.